Hola, buenos días. Perdón que estoy un poquito despeinada, pero no quiero ponerme gel ahorita en fin de semana. ¿Para qué maltratar mi cabello más días? Entonces nada más me puse agüita. Hoy es la clase número 8 y vamos a retomar algunos aspectos que ya les comenté para poder seguir hilando esta historia sobre el desarrollo de vida de los moluscos bivalvos. Ustedes saben que nos estamos enfocando más a los bivalvos. También vamos a hablar de los gasterópodos, pero en menor medida. Entonces, ahorita con el fin de que no se rompa este hilo que llevamos de información, no voy a meter a los gasterópodos para no sacarlos y luego confundirlos. Entonces, vamos a terminar bien bivalvos y ya retomo el tema de los gasterópodos, ¿sale? Y voy a mostrarles ahorita mis diapositivas. Ahorita tenemos compañía. Pórtense bien. Raduca los está viendo. Miren, ahí está. Va a tomar la clase con nosotros. Entonces, no le demos malos ejemplos a la bebé. Voy a compartir la pantalla para que vean. Se supone que ahorita ya están viendo mi pantalla. Les recuerdo que a veces el audio va un poco más lento. Que diga, el video va más lento y mi audio va rápido. Entonces, siempre vayan checando que lo que yo vaya diciendo coincida con las diapositivas, ¿ok? Ya estoy adoptando esta modalidad de yo quedarme aquí en un lado chiquito porque siento que así es más fácil poder darles a entender algunas cosas con las manos o aquí con mis aleros, etcétera, que tengo acá. ¿Sale? Bueno, ya están viendo mi pantalla. Nada más como recordatorio. Estamos hablando de la parte biológica del ciclo general de moluscos. Todo esto se va a retomar de nuevo cuando hablemos del cultivo, porque tenemos que ver cómo cada una de estas etapas van a desarrollarse en un cultivo de bivalvos, ¿ok? Entonces ya vimos la reproducción, ya vimos cómo determinar la madurez sexual, ya hablamos del desove, ya hablamos del desarrollo embrionario y larvario, cómo se van ¿cómo se llama? Formando estos organismos desde que son muy pequeñitos después de la fertilización del huevo por el espermatozoide. Y ahorita vamos a hablar del asentamiento, la fijación y la metamorfosis, que es otra etapa muy crucial en los bivalvos, ¿ok? Bueno, eso fue lo que ya vimos, que fue el desarrollo embrionario y larvario. Ya vimos como la mórula, la blástula, la gástrula, trocófora y los 3 tipos de Belliger, ¿ok? Y recuerden siempre que la larva Belliger se divide en 3, solamente en los bivalvos, ¿ok? En los gasterópodos es larva Belliger como tal, nada más. Bueno, esto ya lo vimos, ya todo esto lo vimos, ya lo vimos, ya. Estas son las tablas que les decía que no tenían que copiar, eran nada más para mostrarles cómo se iba dando en el tiempo, ¿ok? Esto tampoco, esta fue la tarea pasada que hoy me van a entregar, se supone. Ok, esto es lo de gasterópodos que les voy a explicar en otra clase, que es el desarrollo larvario de gasterópodos, porque hasta el desarrollo embrionario es igual en todos los animales, ¿ok? En la mayoría. Entonces, inclusive los humanos, nosotros fuimos mórulas, blástulas, gástrulas alguna vez, al igual que el perrito, el gatito y el bivalvo, ¿ok? Entonces, esta parte de aquí del desarrollo larvario de gasterópodos la voy a ver después, porque siento que si ahorita me meto ahí, al rato no van a saber o no van a estar bien claros sobre cuál es cuál, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con este tema, así se llama el tema, así anótenlo, asentamiento, fijación y metamorfosis. Les recuerdo que cuando ven algo subrayado en la diapositiva, se escribe lo subrayado. Si no hay nada subrayado, se escribe todo, ¿ok? Y si se me olvida decirles, esta diapositiva hay que escribirla, escríbanla, ¿ok? Porque a veces se me pasa, voy pasando así y de todas maneras la diapositiva sí tiene que escribir, ¿vale? Ok. Hablábamos de que cuando son... ¿Ya te vas? ¿Ni aguantaste nada de la clase? Bueno, hablábamos de que cuando son larvas, Belliger, tienen algo llamado el velum, ¿ok? Que es conformado con muchos cilios. Y eso le permite nadar y flotar en la columna de agua. Durante esa etapa de Belliger, en alguna de las 3 subetapas, la concha cambia.
se pone la prosidoconcha 1, luego la prosidoconcha 2, y con esta evolución del organismo va a engrosarse su conchita y va a aumentar su peso. Por otro lado, se va a ir reabsorbiendo el velum. Entonces, ¿qué va a pasar? El resultado de todas estas cosas, aparte de que le sale el piecito y la mancha ocular, es que la larva en la columna de agua, si antes andaba aquí en esta parte flotando, en la parte de arriba, va a empezar a irse al fondo, porque ya pesa más y porque su velum no le da la flotabilidad necesaria para poder estar en la columna de agua. Entonces empieza a bajar en la columna de agua y ese es el momento en que viene la asentación. Se asienta, se fija y se termina de transformar completamente, ¿ok? Aunque la metamorfosis es un proceso que se está dando desde el asentamiento, es continuo, ¿ok? No es que, ay, ya me fijé, ya voy a cambiarme, no, tampoco, es algo que se va dando gradualmente. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir esto? Normalmente, ay, no, estoy en la diapositiva equivocada, olvídenlo. El título es correcto, el título sí es asentamiento, fijación y metamorfosis, perdón, ¿qué estoy haciendo? Pero este es de, ¿cómo se llama? De gasterópodos, perdón, pero el título es el correcto, el título sí es asentamiento, fijación y metamorfosis, ¿ok? Aquí está, esta es la exclusiva. Todo lo que les dije está bien, todo lo que les dije está correcto, nada más que estaba con la diapositiva equivocada. Ok, entonces, ya que acaba el desarrollo larvario, va a venir la metamorfosis y va a empezar el asentamiento, ¿ok? Y mediante todo este proceso, este organismo va a adquirir todas esas estructuras que lo van a convertir en un adulto. Se va a convertir al final de este proceso en un juvenil que va a ser como un adulto chiquito, ¿ok? Y de repente, por ejemplo, son muy chiquitos. En el caso de los ostiones, se consideran semillas a partir de las 300 micras más o menos, 400 micras. Tamaño comercial, es decir, el tamaño en el cual se vende son 1.200 micras a 2.400 micras, que viene siendo 1.2 milímetros o 2.4 milímetros, pero esa es talla comercial. Ellos son semilla a partir de las 300 a las 500 micras aproximadamente. ¿Cuánto es 500 micras? La mitad de 1 milímetro. Entonces, así pequeñísimo del tamaño de un grano de sal o de un grano de azúcar, así es, y ya es considerado un juvenil, ya tiene todas sus estructuras de adulto cuando acaba este proceso de asentamiento, fijación y metamorfosis, ¿ok? Entonces, es necesario que haya un asentamiento y una fijación para que termine el proceso de metamorfosis, para que termine como que lo último y ya se convierta en un juvenil, ¿sale? Entonces, de aquí, anoten todo, por favor. La diapositiva pasada que decía del día 52 al 60, esa no, porque esa era de gasterópodos. Ok, el asentamiento va a ser el paso anterior a la fijación y la metamorfosis y básicamente va a consistir en lo que ya les dije, en el descenso de la larva en la columna de agua hacia el sustrato. El sustrato es algo de suma importancia, ¿ok? Entonces aquí nada más anoten que es asentamiento, el título ya lo tienen, así que no es necesario que vuelvan a escribir el título. Y la fijación como tal va a ser el proceso mediante las larvas se adhieren firmemente al sustrato, y puse entre comillas firmemente porque no es igual para todas las especies. Algunas almejas se entierran, pero siguen teniendo movilidad, se siguen moviendo, pueden salirse y enterrarse en otro lado. Los mejillones, los ostiones y los téridos muchas veces sí se agarran fuertemente del sustrato, igual que algunos pínidos, pero hay otros como los pectínidos, como estas almejas mano de león y todo, que incluso algunas son nadadoras. No sé si han visto videos en que hacen esto y andan nadando, o sea, no se quedan fijas en un lugar. Entonces, se llama fijación más que nada cuando encuentran el sustrato adecuado donde van a desarrollar el resto de su vida. Algunos de estos organismos, cuando son larvas, andan en otro tipo de ambientes y cuando ya llega este proceso de fijación, ya aterrizan y viven en un lugar, en un tipo de área en específico, arena, arenoso, lodoso, etcétera, ¿ok? O, por ejemplo, como el ostión que ya se fija a un lugar y se queda ahí, ¿ok? Entonces, en la fijación es el proceso mediante el cual las larvas ya se van a adherir a un sustrato o van a quedarse en un sustrato, ¿ok? Que anoten qué es fijación aquí, por favor. Ok. La fijación y la metamorfosis, acuérdense que la metamorfosis no es algo que termine la fijación e inicie la metamorfosis, no, es algo continuo, ¿ok? Van a ser los cambios que van a ocurrir en el caso de los bivalvos exclusivamente entre la primera secreción del cemento o del viso. Ok, ¿qué es esto? Le puse entre comillas cemento, no se llama como tal cemento, ok, es una sustancia que le va a permitir a los ostiones fijarse. No es que los ostiones sí se quedan bien pegados en las rocas, que es bien difícil, ¿cómo se llama?
arrancarlos, bueno, es por esta sustancia que les permite quedarse ahí. En el caso de mejillones, algunos pínidos, algunos téridos, van a tener secreciones del viso, que son estos hilitos que les van a permitir amarrarse también muy bien. Son más fáciles de arrancar, pero ellos quedan bien agarrados. Y ahorita vamos a hablar de eso, de qué tan fuerte es ese viso, ¿no? Entonces, estos cambios que ocurren durante esta primera secreción, esa primera vez que saca esta sustancia para adherirse, es ya inició la fijación, no hay vuelta atrás. Ya hubo una primera secreción de sustancia parecida al cemento o del viso, ¿ok? Y transcurre todo ese tiempo hasta la aparición de la disconcha. La disconcha es ya el preludio de la concha definitiva, ¿ok? Ya es como que la concha que lo encierra totalmente y que ya nada más se va a dedicar a crecer hacia los lados, pero ya. Entonces, la fijación y la metamorfosis se da en ese periodo. Inicia con la primera secreción del cemento o de la primera secreción que tenga el viso para fijarse, hasta que aparece la disconcha, ¿ok? Que ya es su forma final de juvenil. A partir de aquí ya no hay metamorfosis, ya nada más se dedica a crecer, como los bebés, ya nacen con todas las estructuras que van a tener el resto de su vida, nada más crecen, ¿ok? Entonces, a partir de aquí, ya, juveniles, ¿sale? Entonces, todo este periodo entre la primera secreción del cemento y ¿cómo se llama? Y la disconcha es fijación y metamorfosis, ¿sale? ¿Ok? Anoten todo de aquí, por favor. Ahora, en gasterópodos no ocurre la fijación como tal, porque ellos no se adhieren a un sustrato. Ellos sí descienden en la columna de agua, pero no se adhieren. Ellos tienen mucha movilidad, ¿ok? Entonces, para los caracoles y todas esas sustancias, gasterópodos, abulones, etcétera, los cambios que involucran la metamorfosis van a ser cuando pierdan totalmente los lóbulos velares. Y ustedes van a decir, ¿qué son los lóbulos velares? Es que me los salté. Son todo el desarrollo embrionario que les metí, perdón, larvario que me salté de gasterópodos que les voy a dar después. Okay, de hecho, esta diapositiva yo creo que no. Esta diapositiva no la anoten, ¿sale? La vamos a dejar para cuando les explique el desarrollo larvario de los gasterópodos. Esta diapositiva, olvídenla, ¿sale? No la anoten y olvídenla. Vamos a continuar. Ok, ahora sí. Resumen del asentamiento, la fijación y la metamorfosis. La larva planctónica pasa por 3 etapas. Primero, un comportamiento exploratorio de búsqueda. Es decir, no es nada más voy a bajar en la columna de agua, me voy al fondo y ya, donde caiga. No. Tienen que buscar el sustrato. No es cualquier sustrato, no es cualquier lugar. Algunos sí no les importa, ahí donde caigan, ahí agarra, pero otros no, son muy quisquillosos. De hecho, se ha reportado que pasan a veces hasta 60 días, a veces el desarrollo acaba en 32 días y se lo amplían hasta 60 porque no encuentran un lugar fijo donde quedarse, no encuentran el lugar adecuado. Porque aparte, si es como en el caso de los ostiones, tiene que ser un lugar adecuado para toda su vida. Tiene que involucrar un lugar en el cual se pueda reproducir, en el cual las temperaturas no vayan a fluctuar y lo vayan a dañar, en el cual los depredadores no lo vayan a consumir con tanta facilidad. Entonces, son muchas cosas a considerar, no es nada más así como que, ay, aquí me voy a quedar y al rato que cambie el clima, ¿qué voy a hacer? No, ¿ok? Ahora, después del comportamiento de búsqueda viene el asentamiento sobre el sustrato y finalmente la fijación sobre el sustrato, solamente cuando aplique, porque ya les comenté que algunos no se fijan como tal, ¿ok? De aquí anotan todo, por favor. Ahora, este es un tema que meto aquí, pero que es como que muy extenso, pero tiene que ir metido aquí, no hay otro lugar donde lo pueda ubicar, ¿ok? Es muy grande, pero no pierdan de vista que seguimos hablando de la fijación. A partir de aquí los voy a llevar por otros caminos hacia otros aspectos ecológicos, sobre todo ecológicos, pero no olviden que seguimos hablando de la fijación. Y el tema es factores que intervienen en la fijación. Y es esto que les comento, que no es nada más bajarse en la columna de agua y cómo se llama y asentarse y ya no. Es un tema un poquito complicado ecológicamente para cada especie es un mundo. ¿Ok? Entonces ese tema se llama factores que intervienen en la fijación. Y les voy a platicar qué necesita tomar en cuenta el organismo para escoger un lugar para fijarse o fijarse, o sea, que nada más asiente. ¿Ok? El factor número 1 y el más importante para todas las especies es la temperatura y la salinidad, que sean compatibles con su fisiología. No te vas a ir a fijar a un lugar donde la salinidad y la temperatura no sean adecuados para ti el resto de tu vida o la mayor parte del año o todo el tiempo que tú vas a estar ahí. No se puede, o sea, no, necesita ser compatible contigo. Si a ti no te gusta el frío, no te vas a ir a vivir a la punta del Everest, por ejemplo. O sea, tienes que ser algo compatible con tus gustos, ¿ok?
No somos el mejor ejemplo porque los humanos nos adaptamos a muchas condiciones, ¿ok? Y el ejemplo que ocupo para este aspecto son los experimentos que se hicieron con un mejillón estuarino llamado Iscadium recurvum. Obviamente, las cosas que les voy a comentar ahorita en este inciso A van a ser sobre esta especie, no aplican para todos, es como un ejemplo nada más, ¿ok? El mejillón estuarino Iscadium recurvum es del Golfo de México, me parece, de ahí de esa área. ¿Y qué significa que sea estuarino? Significa que vive en lugares donde hay mezcla de agua salada con agua dulce, ¿ok? Eso significa que es un organismo eurihalino. ¿Se acuerdan qué es euri y qué es esteno? Ya lo platicamos, me parece, con ustedes en la clase cuando les di peces. Los euri son aquellos organismos que soportan un amplio rango de temperatura, mientras que los estenos son los que no aguantan un rango amplio de temperatura, sino que nada más se mueven en un rango chiquito, o estoy en 26, o estoy en 28 y no me gusta más o no me gusta menos, ¿ok? Acuérdense que les puse, este no aguanta para que se acordaran. Bueno, este sí aguanta, ese es un eurihalino, ¿ok? Y eso viene condicionado por su tipo de fisiología, porque es un organismo estuarino. No puedes no ser tolerante a cambios de salinidades si vas a vivir en un lugar donde hay cambios de salinidades. Así que este organismo, para él, aplica esta condición, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son sus requerimientos en temperatura y de salinidad? Bueno, ignoren mi dibujo todo feo, pero bueno. El ejemplo de Iscadium recurvum se da muy claramente cuando es época de lluvias en el Golfo de México, no Golfo de California, ¿ok? ¿Se acuerdan que se equivocaron con esa pregunta en un examen? Que se fueron porque era el Golfo de California y era el Golfo de México. Bueno, perdón, me distraje. Ok, cuando hay mucho aporte de lluvias, cuando hay mucho aporte de agua dulce en un lugar donde hay agua salada, hay una reorganización de las densidades de agua en la columna de agua. Yo confuso, perdón. Normalmente el agua se estratifica, es decir, se forman capas. Cada vez que escuchen estratificar, hablamos de capitas, ¿ok? Entonces, llega todo este montón de agua dulce proveniente de las lluvias a esta área estuarina, donde hay mezcla de agua dulce con salada, y este aporte hace que se hagan capas en el agua. ¿Y qué es lo que pasa? El agua más salada, que es el aporte de agua marina que llega del mar a esas zonas estuarinas, no se hagan bolas entre estuarino, euralino, etcétera, son cosas distintas, ¿ok? Estuarino es el área donde hay mezcla de agua dulce con agua salada, que normalmente son las bocas donde desemboca el río o el mar, por ejemplo. Y eurihalino es que es un organismo que soporta amplios rangos, ¿ok? Bueno, llega el agua salada del aporte del mar a esta área estuarina y llueve y hay una mezcla. Cuando pasa esta etapa de mezcla, el agua se estratifica en capas. El agua más salada, el agua marina, se va al fondo porque tiene una mayor densidad, se queda en el fondo. El agua mesoalina, es decir, aquella que va a tener un poquito de sal más o menos, se va a quedar en medio. Y el agua que tenga un mayor aporte de cantidad dulce, que va a tener muy pocas sales, se va a quedar en la parte de arriba, el agua oligoalina, es decir, que tiene poquitas sales, ¿ok? Y va a ser esta estructura. Cuando ya deja de llover, obviamente mientras está lloviendo, todo esto hay una revoltura, pero llega un momento de paz en el cual el agua se estratifica, ¿ok? Entonces, esa es la etapa en la cual ocurren los desoves. Estos organismos ocupan esta etapa para empezar a desovar. Entonces, ya cuando se calma esto, las larvitas llegan a su periodo de que van a tener que asentarse. ¿Y qué es lo que pasa? Farías, en 1991, en un experimento en esa área, determinó que el mejillón se va. Este es un ejemplo de cómo luce esa zona, por decirlo así. Tenemos la columna de agua y tenemos abajo la parte donde va a estar el agua marina y arriba donde está el agua que tiene pocas sales, ¿ok? Entonces, él descubrió, bueno, hizo en su experimento que el mejillón se fija más en la parte superior, en las raíces de mangle, mientras que el ostión, que tiene mayor preferencia, ¿cómo se llama?, por superficies rugosas y por agua marina, se fijó en el fondo porque andaba buscando el agua marina. El ostión sí es más de agua marina, no es estuarino como tal. Entonces, él decía, bueno, creo que para mí es muy claro que al mejillón le gusta el agua dulce para fijarse porque se está fijando en las raíces de mangle, y al ostión le gusta mucho el agua marina y se va al fondo, ¿ok? Y ya. Pero no, él metió una segunda parte del experimento, no se quedó con eso así como decir, pues ya,
cerramos este caso, ¿no? El mejillón le gusta el agua dulce y se va a fijar en mangle, y el ostión le gusta el agua salada y se va a fijar en el fondo, en conchas. Adiós, vámonos, me gradúo. No, él metió otra variable en el experimento. ¿Qué es lo que hizo? Metió colectores. Vamos a hablar después de colectores, ¿ok? Es un tema que se llama obtención de semillas artificiales. Perdón, no, semillas artificiales, no. Obtención de semillas de medio natural, pero bueno. ¿Qué pasó? Él metió un colector en toda la columna de agua de concha y luego metió un colector de, ¿cómo se llama?, de trozos de mangle también a lo largo. ¿Y qué pasó? Resultó que los mejillones se fueron corriendo al colector de concha en la parte superior. Y tú dices, bueno, ¿no que te gustaba el mangle? ¿Por qué te vas con la concha? Sí, en condiciones normales te fuiste arriba y dejaste la concha abajo. Bueno, eso tiene que ver con el hecho de la competencia. Las larvas de mejillones quieren alimento para ellas, no lo quieren compartir con los ostiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitan como que dividirse el territorio. Entonces, en condiciones normales, en el medio ambiente, van a fijarse en el mangle, en la parte superior, porque ellos tienen la capacidad de poder estar en cualquier lugar de la columna de agua. Pueden irse en el fondo, quedarse en medio o irse hasta arriba, no les afecta. Mientras que los ostiones tienen que estar en el fondo a fuerza. Pero si se quedaban en el fondo, en el sustrato de ostiones, porque acuérdense que los ostiones se fijan sobre otros ostiones, porque todas esas estructuras son calcáreas, si se quedaban en el fondo, iban a competir con los ostiones por alimento. Entonces, él tiene flexibilidad, el ostión no, pero él sí dice, pues yo me voy a otro lado, me voy arriba, donde están los mangles, y me fijo ahí, lo cual nos causaría a nosotros la impresión de que, pues a esta especie, acuérdense que estamos hablando de esta especie en específico, hay un montón de cosas que cambian con muchas especies. Nos quedaría la impresión de decir, bueno, a este organismo quiere a fuerza, ¿cómo se llama?, estructura fibrosa, quiere a fuerza mangle para fijarse, y no, lo único que estaba haciendo era decir, vamos a dividir recursos, voy a, ¿cómo se llama?, a evitar la competencia por recursos. Entonces estas larvitas se fijan en ese lugar. ¿Se dan cuenta de cuán importante es la fijación? Entonces no es un periodo hecho al azar, no es algo que hagan sin pensar, no piensen, ya lo sabemos que todo tiene que ver con las características de la especie. Nada más lo digo por decir así. No es algo tan fácil, es algo complejo que interviene la evaluación de las condiciones climáticas, de temperatura, salinidad y muchas cosas del área, e involucra incluso hechos como la competencia. Me voy a poner donde fisiológicamente yo pueda soportarlo, pero aparte de eso, que no tenga competencia. Entonces, el mejillón en este caso, que es estuarino, podría estar en cualquier lugar de la columna de agua. Y de hecho le gustan las conchas de ostiones para fijarse, pero no se va a ir a meter a un lugar en el cual no, ¿cómo se llama?, vaya a tener competencia. Entonces, como él tiene la flexibilidad y su fisiología le permite estar en aguas dulces, mesosaladas y aguas muy saladas, pues dice, pues bueno, te voy a dejar la parte salada de ostión, yo me voy a la parte de arriba que está menos salada. También tiene flexibilidad respecto al sustrato. Bueno, me fijo a las raíces de mangle, no hay problema, quédate con las conchas allá en el fondo, ostión, ¿ok? Pero entonces cuando viene este investigador y les mete colector de concha en la superficie, dice, pues vámonos, de aquí estoy arriba, aquí arriba no va a venir el ostión a hacerme competencia porque él no puede estar en agua, ¿cómo se llama?, dulce, y ya. Entonces, obviamente, estas son cosas que se tienen que hacer por etapas en las investigaciones para que no des por sentado todo en una especie, ¿ok? Entonces, obviamente, en este caso, como ya tenían ellos ostión en la parte de arriba, pues obviamente escogió el ostión, el mejillón, la concha de ostión, perdón, es que se puso un colector perdón, creo que no lo expliqué eso. El colector tenía conchas de ostión molidas, hechas en trocitos. Entonces, tengo la estructura que yo quiero en un lugar donde no voy a tener competencia, que es en la parte de arriba. Entonces, se fijó arriba. ¿Okay? Entonces, con todo esto que les expliqué en estas 3 diapositivas, lo que quiero que quede claro es que el organismo se va a fijar en un lugar donde la temperatura y la salinidad sea compatible con su fisiología, ¿ok? Aunque no sea su lugar preferido, pero que sea compatible con su fisiología, en detrimento de otras cosas como escoger la concha de ostión, que le gustaba mucho también. ¿Para qué? Para evitar también la competencia, ¿ok? Entonces, estas 3 diapositivas que, si se dan cuenta, lo único que cambia es eso, me van a dibujar esto, cómo se estratifica la columna de agua. Me van a poner aquí lo del cuadro negro grande que dice el mejillón, se fija en la parte superior.
Y luego me van a poner el otro cuadro grande, la elección de colector de concha de ostión. Y obviamente me van a poner esto que dice temperatura y salinidad compatible con su fisiología. Bueno, que lo van a anotar aquí desde esta diapositiva. ¿Ok? ¿Sale? No sé si me expliqué o si fui muy rápido. Ok. Entonces ese es el inciso A, de factores que intervienen en la fijación. Temperatura y salinidad de acuerdo a fisiología. ¿Ok? Luego vienen las características del sustrato. Ya casi me acabo mi agua. Ah, ya volviste a la clase. Creo que no la ven, pero ya se volvió a echar ahí en su lugar. La gata. Ok. Algo muy importante que tienen que recordar. Las larvas pedibelliger, es decir, aquellas que ya están buscando el lugar donde asentarse, de los bivalvos, ok, tienen fototactismo negativo. No lo olviden, es pregunta de examen. ¿Qué quiere decir que tengan fototactismo negativo? Que van a tener preferencia por lugares oscuros, ¿ok? Los lugares bien iluminados no les va a gustar mucho, ¿ok? Entonces, esto va a ser muy importante porque permite que tú le definas zonas de fijación cuando tú haces estas fijaciones en laboratorio, por ejemplo, ¿ok? También, en general, los bivalvos tienen preferencia por texturas rugosas, sobre todo ostiones o conchas de ostiones, y las larvas que tienen viso tienen preferencia a nivel general por estructuras fibrosas. Olvídense de Scadium, que es raro y le gusta las conchas de ostiones y los lugares poco salados. Es un organismo X, ¿ok? Pero a nivel general, los que tengan viso van a querer estructuras fibrosas, ¿ok? En las cuales puedan enredarse bien con su hilo. No es lo mismo que se quieran fijar con un hilo en una estructura como una concha, que se quieran fijar en algo más que tiene estructura fibrosa, en el cual es más fácil que se enrede. ¿Ok? Entonces, van a tener mucho que ver el sustrato que le ofreces para que ellos puedan elegir ese lugar. Muchos van a escoger lugares como conchas de ostiones, porque en general las conchas se pueden ocupar para muchísimas cosas, y otros van a escoger lugares fibrosos, sobre todo los que tienen viso, ¿ok? Que son estos pequeños hilitos, esta glándula que secreta hilitos, ¿ok? De aquí lo subrayado, por favor. Y no olviden que van a preferir estos lugares oscuros porque tienen fototactismo negativo, ¿ok? Otra cosa importante, ahí viene el del agua. Ya vamos, paciencia. Ya se fue. Ok, factor número C, factor, inciso C, de factores que intervienen en la fijación. Presencia de poblaciones naturales, ¿ok? Ok, a ver. Este organismo, esta larvita que anda buscando un lugar, fue desobada no muy lejos de sus padres, porque tampoco es que puedan recorrer grandes, ¿cómo se llama?, distancias, ¿no? Hagan de cuenta que esta es la superficie del mar o del área estuarina, etcétera, ¿no? Y los ostiones desovaron por acá, o los mejillones, o lo que ustedes quieran, desovaron por acá. Y ya, durante esos 30 días, la larvita anduvo más o menos en esta área, anduvo por aquí, si acaso llegará como por acá, porque tampoco tienen mucho para dónde desplazarse ni mucha capacidad, está muy pequeña, entonces realmente no se alejan mucho, a excepción que lo hagan en lugares de corrientes, del lugar donde están los progenitores, por decirlo así, ¿ok? Entonces, es muy probable que elijan para fijarse lugares donde están las poblaciones naturales de las cuales salieron. ¿Por qué? Porque va a ofrecer muchos beneficios. Para empezar, rápidamente, el lugar donde están los papás es un lugar probado ya. Si tus papás viven ahí, por ejemplo, ustedes, ¿no? Si te mudas de casa, tú no sabes si vas a ir a dar una colonia donde va a haber delincuentes, donde se van a meter a robar a tu casa, donde, ¿cómo se llama?, vas a tener vecinos ruidosos. No lo vas a saber hasta que no vivas ahí. En cambio, la casa de tus papás ya está probada, ya viviste toda tu vida en casa de tus papás, y tú sabes que en casa de tus papás, pues sí tienes un vecino que hace ruido, pero nada más un día a la semana, tú sabes y conoces a los malhechores de tu colonia, o sea, no hay problema, pues, pero ¿cómo se llama? Pero ya conoces el lugar. Entonces, obviamente las larvitas van a tener preferencia por asentarse en lugares donde ya hay poblaciones naturales de su misma especie, porque son lugares que obviamente tienen las condiciones para esa especie, ¿no? Además, quedarse cerca de todo el, ¿cómo se llama?, conglomerado de organismos va a
a dar protección adicional contra la depredación. ¿Por qué? Porque si llega un pez a querer comerse una almeja en algún lugar y hay 100 almejas, pues tu probabilidad de ser comida es 1 de 100, ¿ok? Hay menor probabilidad que si te encuentra a ti solito ahí al lado de una piedra en medio de la nada y sea una botana para el camino. Obviamente es más fácil ser depredado si estás solo. Entonces tienes una protección adicional contra la depredación si te quedas cerca de las poblaciones naturales, ¿ok? Además, los organismos que secretan viso están proporcionando un pequeño también sustrato fibroso para otras larvitas. Entonces, pues sucede como en esta imagen que están muchos mejillones pegados ahí por el mismo viso, porque se fueron enredando ahí mismo, ¿ok? También los ostiones se fijan mucho sobre los papás también y al rato tienes ostiones así de gordos que resulta que son 3, 4 ostiones pegados, porque obviamente la concha de los papás, bueno, no son sus papás en específico, sino que donde están todos estos ostiones adultos, porque pues sus papás quién sabe quién fueron, ¿no? Porque acuérdense que desoban y quién sabe quién es hijo de quién. Entonces, obviamente es una estructura rugosa buena para los ostiones, así que al rato sacas ostiones y hay como 5 o 6 pegados todos ahí, porque pues es un buen sustrato. Entonces, es por eso que también la presencia de poblaciones naturales es un factor que va a intervenir en la fijación, ¿ok? De aquí lo subrayado, por favor. Otra cosa importante es la presencia de macroalgas, pero solamente para algunos grupos, sobre todo mitílidos, pectínidos y pínidos, ya que las macroalgas, algunas especies de macroalgas, tampoco todas, van a tener un sustrato fibroso en el cual se pueden fijar. Entonces, muchos de estos organismos se van a fijar encima de macroalgas porque van a tener ese sustrato que les va a gustar para, ¿cómo se llama?, para poder fijarse, ¿ok? Y en gasterópodos normalmente también les gustan las macroalgas, sobre todo las rodofitas, porque se las comen, ¿ok? Y porque aparte la presencia de estas macroalgas induce un estímulo bioquímico y ayuda a la transformación, a la metamorfosis de estas larvas. Entonces, los gasterópodos andan ahí buscando dónde fijarse y cuando llegan a poblaciones donde hay grandes, hablo de gasterópodos aquí, grandes, ¿cómo se llama?, jardincitos, por decirlo así, de macroalgas del tipo rodofitas, que son las algas rojas, toda esta estimulación química las hace terminar de madurar y terminan fijándose. Acuérdense que los gasterópodos no se fijan como tal porque tienen en esa área donde están estas algas rojas, ¿ok? Entonces, presencia de macroalgas es importante para algunos bivalvos como mitílidos, pectínidos y pínidos y también para algunos gasterópodos, ¿ok? Inciso E. Ubicación y posición del sustrato. Ok. No es solamente qué tipo de sustrato sea y no es solamente, ¿cómo se llama?, de qué material sea. Es importante dónde se ubica y cuál es la posición que tiene. ¿Ok? Por ejemplo, algo muy importante, en un colector de conchas, ustedes dicen, ¿qué es un colector? Llevo rato hablando de eso. Bueno, un colector de conchas es una bolsita que ustedes van a hacer de malla. Imagínense que esta es una bolsa de malla. Y le van a meter un montón de pedacera de conchas de ostión o de almejas o de lo que sea y lo van a meter ahí. Y lo van a colgar en el mar. Y le están diciendo como que, ándale, larvita, vente a fijar aquí. Mira, te estoy dando este lugar para que te fijes. Ándale, ándale, fíjate aquí. Es colector, lo ocupas para colectar larvas, ¿ok? Entonces, normalmente se van a fijar en la parte exterior. No se van a ir a querer fijar adentro. ¿Por qué? Porque si te vas y te cierras allá adentro y los demás se fijan aquí afuera, te van a tapar el flujo de agua. Acuérdense que los bivalvos son organismos filtradores. Necesitan estar en contacto constante con el agua para ir sacando el pequeño fitoplancton y alimentarse. Se alimentan de fitoplancton, acuérdense, de pequeñas microalgas microscópicas unicelulares. Entonces, vas y te metes al fondo, te tapan todo y al rato no comes y te mueres, ¿ok? Aparte del oxígeno, pero que va a disminuir un poco, quizás no tanto, pero la alimentación va a ser muy deficiente si te vas al fondo. Entonces, en un colector normalmente se van a ubicar en el exterior. También van a buscar ubicarse, por ejemplo, en las partes donde no haya tanta luz, ¿ok? En la parte que le tape y que haya sombrita. Y el ejemplo es esta imagen que pongo aquí. Pusieron botellas de Coca-Cola como colectores y las pusieron así. ¿Y qué pasó? Se están fijando por la parte de abajo. Acuérdense que tienen fototactismo negativo. Andan buscando lugares oscuros donde fijarse, ¿ok? Entonces van a buscar esta parte. Entonces, si tú tienes un área sombreada, pues vas y metes tus colectores en esa área sombreada, siempre y cuando sea el área donde hay ostiones, ¿no? ¿Para qué? Para que tengas mayor, ¿cómo se llama? Acapares mayormente esto, ¿cómo se llama? Estas larvas.
No sé si se han dado vuelta ustedes, supongo que sí se han dado una vuelta alguna vez por acá, por la parte donde hay, en la parte del malecón donde hay, ¿cómo se llama? Donde hay muelles y cosas así, se asoman hacia abajo y pegado a la pared donde da sombra hay un montón de organismos pegados de todo tipo, pues porque andan buscando lugares oscuros donde fijarse, ¿ok? Entonces, inciso E, ubicación y posición de sustrato, aquí hay que notar todo, por favor. Otra cosa importante, F, intensidad de energía en las zonas de asentamiento y fijación. Y yo, ¿cómo que es intensidad de energía espiritual o qué? Ok, eso tiene que ver con la fuerza del oleaje, la velocidad y la corriente acuática. Hay organismos muy tolerantes a esto y hay organismos que no lo toleran. Hay organismos que quieren un lugar tranquilo donde no los estén molestando, donde no. Y hay organismos que les gusta. Ustedes saben que todas esas frases de que le gusta, lo pensó y todo eso no son frases reales. Los organismos no tienen gustos ni pensamientos. Estamos hablando de las condiciones que se han dado evolutivamente a través de la selección de estos organismos, ¿no? Pero bueno, pues hay organismos que aguantan muy bien, que necesitan estas áreas con intenso oleaje y energía, ¿ok? Entonces, depende mucho de la especie. De aquí anoten todo, por favor. Por ejemplo, ya seguimos con los ejemplos de los organismos. Mytilus californiensis, ¿ok? Ellos se fijan en cuerdas de cultivo, ¿ok? Se agarran muy bien, así se amarran en estas que uno les pone, ¿no? Que andan por ahí. Y hay un problema porque se desprenden y migran hacia zonas donde se encuentran las poblaciones naturales, que están en zonas rocosas expuestas en un oleaje muy intenso. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos están en un lugar intenso del oleaje y va a irlos empujando hacia donde están las poblaciones naturales, que es en la orilla, que es donde se fijan los padres. Eso les da una intensidad de, ¿cómo se llama? Si bien van a estar en lugares que a veces van a estar secos, todo el tiempo van a tener oxigenación, porque todo el tiempo va a estar pegando el oleaje, muy buena oxigenación, y van a tener, ¿cómo se llama? También alimento constante que va a estar llegando ahí. Aparte, como hay aporte de tierra, de la playa y todo eso, hay liberación de nutrientes que hacen también que en la orilla se den algunos pequeños booms fitoplanctónicos, es decir, que haya producción de microalgas porque hay aporte de nutrientes de la parte de la tierra, ¿ok? Entonces, estos organismos están acostumbrados a estar en esa área. Entonces, aunque tú les ofrezcas un sustrato fibroso acá, van a terminar del otro lado. ¿Por qué? Porque se van a terminar soltando por la fuerza del oleaje y van a ir donde normalmente los lleva las condiciones del área. ¿Ok? Aquí hay otra cosa, el ejemplo de Iscadium recurvum, el que hablamos hace rato, que le gustaba tanto conchas de ostión como también se agarraba también las raíces de mangle. Entonces, bueno, ellos predomina su población en el sistema lagunar de Boca del Río Mandinga, que es un área que hay ríos y lagunas ahí en Veracruz, donde yo estudié, por ejemplo, por decirlo así, por cierto, en esa área de ahí. ¿Ok? Entonces, en unos estudios se encontraron que las larvas se fijan solamente en aquellas áreas donde la corriente sea de 11 a 13 centímetros por segundo. Menos de esa corriente no es favorable para sus condiciones de oxigenación y requerimiento de alimento. Y más de eso, no, porque tampoco, ¿cómo se llama?, pueden soportarlo por la fuerza en la cual se amarran de su viso. Entonces, pareciera que ustedes dicen, no, pues no es chocante porque se agarra de cualquier lugar, pero sí es chocante hasta cierto punto porque necesita estar entre una velocidad de 11 y 13 centímetros por segundo. Velocidad me refiero al flujo de agua que está pasando por estos ríos, ¿no? Entonces, fuera de ese rango sí se fijan, pero muy poco. Ellos andan buscando ese rango de velocidad de corriente de agua. ¿Por qué? Porque va a ser la necesaria para que les lleve a ellos suficiente alimento y oxígeno mientras están ahí fijados. Como estos organismos sí se quedan fijados y pegados, ¿cómo se llama? No... teléfono. Como esos organismos se quedan fijos ahí, ellos requieren que el alimento llegue hacia ellos, ¿ok? No va a ser como que... perdón. Entonces, no va a ser como que... Ay, ya me descontrolo, perdón. No va a pasar que ellos puedan ir a buscar su alimento. Ellos van a estar en ese lugar, por lo tanto necesitan que haya corriente constante para que ellos puedan alimentarse y tomar oxígeno del agua, ¿ok?
El oxígeno del agua lo tomarían sin ningún problema si están en un lugar donde no hay tanta corriente de agua, porque pues el agua está pasando, la hacen pasar ellos, ¿no? Pero el alimento no llegaría con tanta facilidad a ellos. Entonces, ellos sí necesitan que haya velocidad. Están en un lugar que haya velocidad de corriente, ¿ok? Y ese es otro factor que interviene en la fijación. Otra cosa importante es la profundidad e intensidad luminosa, que va de la mano de su fototactismo negativo cuando son larvas, ¿ok? Entonces van a irse a lugares tan profundos como les permita tener un poquito más de sombreado, ¿ok? No se van a quedar en lugares cerca de la superficie si son sombreados. Por ejemplo, en el caso de anterior de Iscadium recurvum, sí se va en la parte de superficie y se fija en las raíces de mangles, pero está en lugares donde hay mangles, hay sombra, no es que estén ahí en el sol deshidratándose, ¿ok? Entonces, no se deshidratan, es un decir, ¿no? Entonces, muchos de estos organismos van a irse a lugares profundos de preferencia por su fototactismo negativo, ¿ok? También hay casos especiales respecto a la fijación. Ese es el caso de las llamadas gloquidias, que son mejillones que se fijan en las branquias de ciertas truchas en lugares templados y son considerados parásitos. ¿Por qué? Porque obviamente si un pez se fija un mejillón en las branquias, pues se va a morir eventualmente. Imagínense cuando vaya creciendo esa cosa aquí. Pues no. Entonces, en el caso de estos organismos, son considerados parásitos, ¿ok? Y también habla de lo mismo, de las necesidades de las especies, que algunas son necesidades muy estrafalarias, ¿no? Como estos que quieren fijarse en branquias de peces de aguas templadas como las truchas, ¿ok? Aquí anoten todo también esto, ¿ok? Esto, ¿no? Y vamos para la actividad número 8, ¿ok? Bueno, en el cuadrito de información de este video, en la cajita de información les voy a poner el link de un artículo, ¿ok? Vamos a empezar a explorar estos artículos porque necesito que estén listos para hacer su proyecto terminal de esta materia, ¿ok? Que todavía estoy viendo cómo lo vamos a hacer así a distancia, pero bueno. Entonces, les di un artículo científico que según yo está muy sencillo, ¿verdad? Siempre según yo está muy sencillo, pero luego resulta que no. Entonces voy a tratar de explicárselos paso a paso, ¿ok? El autor es Velázquez, ya lo puse en esta tabla. Lo que ustedes van a hacer es que van a revisar la lectura, sobre todo las partes de metodología y resultados, y me van a ir diciendo en esta primera etapa, que es la etapa básica, la principal información sobre la captura de estos organismos para laboratorio y primero, porque cuando hagamos el proyecto la información se va a ir ampliando, pero ahorita lo que necesito es que me pongan cuánto tiempo, cuándo ocurre o cuánto tiempo dura cada una de las etapas en este organismo, ¿ok? Entonces les voy a mostrar el artículo ahorita. Denme chance. Ok. No te bloquees, computadora, por favor. Es que anda muy lenta mi computadora. Ok, el artículo se llama Desarrollo embrionario y larval de Bankia martensi del Puerto Montt en Chile, observados en condiciones de laboratorio. Ok, ellos tomaron organismos del medio natural, se los llevaron al laboratorio, los hicieron desovar y posteriormente documentaron el desarrollo embrionario y larvario de estos organismos. Ok, escogí ese artículo porque es el más completo. En algunos artículos se saltan cierta etapa y los pueden confundir. El compendio de la información que necesitamos va a estar en la sección material y métodos o metodología, que es donde el autor te dice cómo hizo todo, cómo se hizo, y en la sección resultados, que es qué fue lo que pasó después de que hice todo eso, ¿ok? Normalmente para este módulo de moluscos yo siempre los hago hacer un manual de cómo se llama, de obtención de semilla de Casostrea gigas, un manual muy padre que ya 3 generaciones lo han hecho, lo hacen basados en diferentes artículos y ustedes construyen su propia metodología basado en lo que vimos en clase, basado en los artículos y basado en lo que ven en la granja, porque siempre vamos de práctica a la granja de semilla de ostión. Entonces, esta vez estamos así muy... Aparte poco tiempo, pues tampoco quiero abusar del tiempo de ustedes en sus casas, ¿no? Entonces voy a tratar de ir haciendo una cosa por ejercicio para que más o menos les vaya quedando un poquito de información. Ok. Aquí hay unas cosas importantes. Tampoco van a dejar de leer las otras secciones, tienen que buscar. Les pregunto el nombre común y el nombre científico. Acuérdense ustedes que el nombre científico es el que aparece en cursivas. Algunos artículos ponen en cursivas
en mayúscula. Esto es incorrecto, no lo hagan, ¿ok? ¿Cómo se escribe el nombre científico correctamente? Así como lo subrayé aquí, miren, en amarillo. ¿Bien este? Bankia martensi. La primera letra de la primera palabra, que es el género, en mayúscula, y todo lo demás en minúscula. Sí, Bankia martensi. Entonces, ¿cuál es el nombre científico? Bankia martensi. ¿Cuál es el nombre común, el nombre por el cual le llaman comúnmente en el área? Pues esos lo van a encontrar aquí en la introducción. Por esta área que estoy subrayando, por ahí les está diciendo el nombre común. Ya casi se los dije, ¿ok? Y ya, bueno, aquí les explica sobre la familia, sobre las especies que están relacionadas, les habla qué hace este organismo en Chile, por qué es importante, y les dice por qué van a hacer en ese trabajo. Y aquí empieza materiales y métodos. ¿Ok? La primera pregunta, bueno, después del nombre común y del nombre científico, lo siguiente que tienen que contestar es el lugar. ¿De dónde fueron extraídos los reproductores? Esos organismos que van a ocupar para generar otros organismos. Bueno, aquí en materiales y métodos dicen por esta área dónde recolectaron los organismos, en cierto lugar, ¿ok? Y lo ocuparon haciendo cierto, ¿cómo se llama? Sumergiéndose, bla, bla, bla. Aquí habla por aquí, ¿sale? La siguiente que van a contestar aquí es aclimatación y acondicionamiento. ¿Qué es eso? Van a decir ustedes. No hemos hablado de eso, no hemos empezado con todo el trabajo del laboratorio, el larvario. Sí, yo lo sé, pero vamos a empezar adelantándonos porque si no, no vamos a terminar a tiempo. Brevemente, pero lo vamos a ver. Aclimatación y acondicionamiento son las condiciones que tú le vas a dar al organismo para que se reproduzca. Aclimatación son las condiciones que tú le das cuando llega a tu laboratorio, porque trajiste el bichito del mar a tu laboratorio y dice, oye, ¿qué onda? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Me confundo, no me siento bien, no es el mar, no es mi ambiente, tienes que aclimatarlo. Le das condiciones muy parecidas al lugar donde lo trajiste para que vaya agarrando la onda de que ahora está en un laboratorio. Entonces, aclimatación es primero adaptarlo al laboratorio, a este ambiente. Ya que el organismo está adaptado porque le fuiste cambiando gradualmente la temperatura o gradualmente otros aspectos, etcétera, al lugar, entonces lo acondicionas. ¿Qué es el acondicionamiento? Darle todo eso que él necesita para empezar a madurar sexualmente y para poder reproducirse. Le pones música de Luis Miguel, le traes una cena romántica, no, es un ejemplo, ¿no? Pero quiere decir que las características que él necesita para reproducirse, que él normalmente también tendría en su ambiente natural, se las vas poniendo aquí para que se empiece a reproducir. Son dos cosas distintas, pero en la práctica, la gente que publica artículos científicos a veces se salta uno o se salta otro y los resumen o los fusiona. ¿Ok? Entonces, en algunos casos sí hay aclimatación y también hay acondicionamiento muy marcado y te lo van a decir los artículos científicos y en otras veces nada más te van a decir aclimatamos al organismo y de volada desobó. ¿Por qué? Porque también hay organismos muy sencillos que no les da igual si los trajiste del mar y los llevaste al laboratorio, nada más con que tantito los acondiciones ya van para afuera los gametos. Entonces, todo depende del organismo. Hay organismos que ni siquiera sobreviven en que llegan al laboratorio, llegan muertos ya porque no soportan ese estrés. Y hay otros que llegan y desoban de volada, o sea, no son todos iguales. Entonces, por eso puse aclimatación guión acondicionamiento, porque en algunos artículos vas a encontrar uno, o vas a encontrar el otro, o te van a explicar ambos, ¿ok? O te van a explicar una fusión de ambos que ni vas a entender. Por eso lo vamos a poner juntos ahorita nosotros en una sola línea, ¿ok? Esto que les acabo de explicar se los voy a explicar a fondo después. Entonces, ya que te dice que colentaron los organismos, que se llevaron los troncos con organismos al laboratorio y en el laboratorio seleccionaron los troncos que van a ocupar, pues aquí te dicen que los pusieron en ciertas condiciones. Los pusimos en tal calidad de agua, los pusieron en tal sanidad, pero adivina que nunca te dice que fue aclimatamiento y acondicionamiento. Luego te dice que el periodo de aclimatación duró 24 a 48 horas. Entonces yo asumo que son las condiciones anteriores que me acaba de explicar. Me acaba de decir, lo llegué, lo puse en el laboratorio y le puse todas estas condiciones, ¿ok? Y luego te digo, la aclimatación duró tanto tiempo. Entonces, eso es lo que me tienen que poner acá. ¿Qué hizo la persona para aclimatarlos? Porque no habla de acondicionamiento este artículo. Esta especie no fue acondicionada o no te lo está diciendo en el artículo, pero sí fue aclimatada cuando la trajeron del medio natural al laboratorio. Y dice cuánto duró la aclimatación. Entonces, todas esas condiciones de cómo estaba el agua, cómo estaba la temperatura, UPS quiere decir salinidad, partes de salinidad por micro, ¿ok? Todo eso va a ir aquí en aclimatación, acondicionamiento. Y ahí te puse tiempo, temperatura, alimento, etcétera, ¿sale? Método de desove y datos de fertilización. Mucho ojo en esta parte.
El método de desove, lo vamos a ver después, son alrededor de 15 métodos de desove, la manera en la cual tú vas a hacer que el organismo saque esos gametos, porque a veces no se va a dar tan fácilmente o naturalmente, tienes que estimularlo de alguna manera. Entonces, por esta parte te dicen cómo le estimularon, qué utilizaron para poder hacer que desovara el organismo, ¿sale? Y a partir de aquí te empieza a decir la metodología que se llevó a cabo después con ese desove, a dónde se lo llevaron y qué hicieron, pero esa parte no la vamos a ver ahorita. No nos interesa ahorita, la vamos a ver después. Pero en toda esta área de aquí te dice, una vez que obtuvimos este caldo de espermatozoides y óvulos, hicimos esta mezcla, porque hay algo muy importante que se llama la proporción. Tienes que mezclar cierta cantidad de óvulos con ciertas cantidades de espermatozoides, pero eso ahorita no lo vamos a ver. Este artículo lo vamos a ocupar después para otro ejercicio y vamos a irnos a este punto, ¿ok? Entonces, aquí en metodología te sigue hablando de eso, de qué hicieron con los huevos, bla, bla, y te dicen qué hicieron durante el desarrollo larval, tampoco nos interesa ahorita, no quiero que se confundan. Una cosa es la metodología de desarrollo larval y otra cosa son los resultados de desarrollo larval. O sea, aquí en metodología me sigue hablando de qué se hizo para revisar las larvas, bla, bla, no me interesa ahorita. Me voy a resultados. El primer resultado, obtención y caracterización de los gametos. Aquí te va a decir que después del estímulo que les dieron para desove, ¿cómo se llama? ¿Qué fue lo que pasó? Y por este lado te van a decir, después de que caracterizan, agarran un óvulo y un esperma y los revisan, no es lo que vamos a hacer ahorita. Por fin llegando por acá, te va a decir en alguna de estas partes, ¿dónde está? Bueno, en una de estas partes te va a decir a qué hora o en qué momento vimos la membrana de fertilización, ¿ok? Necesito que me saquen ese dato de este artículo. ¿En qué momento ellos dijeron, ya vimos, aquí está, desarrollo embrionario, ya vimos cómo se llama? Acuérdense que ahí la evidencia de que el huevo ya fue fertilizado es que aparezca una membrana hialina, ¿ok? O una membrana de fertilización, creo que le llaman. A ver, dame chance. Sí, membrana de fecundación le llaman ellos, ¿ok? Quiere decir que ya hubo fecundación. Entonces, ¿cuándo ocurrió eso? Eso me lo van a anotar aquí en la tablita. ¿Cuándo ocurre o cuál es la duración? En este caso no va a ser duración, perdón. Mentira. Aquí en método de desove me van a poner qué método ocuparon y me van a decir cuándo ocurrió la fertilización, cuándo vieron la membrana de fecundación. La vimos a las 3 horas, a la media hora, a los 20 minutos, a las 5 horas, a los 7 días, ¿ok? Y a partir de aquí, todo esto que es mórula, blástula, gástrula, trocófora, Belliger D, Belliger umbonada y peribelliger, que son las etapas que ustedes ya conocen de desarrollo embrionario y desarrollo larvario, las van a sacar de aquí. Me van a decir cuándo ocurrieron o su duración. Aquí me parece que lo que les dicen es cuándo ocurrieron. Ellos ocupan una palabra abreviada que es DF, donde vean DF, quiere decir después de la fertilización. Si dice 15 horas DF, es 15 horas después de la fertilización. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuándo ocurrió la mórula? Y dice 15 DF, ahí en el texto tú me tienes que poner 15 días después de la fertilización. ¿Ok? DF es después de la fertilización. Entonces, aquí en resultados, en la sección resultados, en la sección desarrollo embrionario, va a estar las respuestas para que me rellenen la tabla a partir de datos de fertilización para abajo, ¿ok? Y la otra parte la van a sacar de introducción y metodología. Y de acá lo que quiero que me contesten es cuándo ocurre o cuál es la duración, ¿ok? Ocurre a las 15 horas, ¿ok? Y si la siguiente etapa ocurre a las 30 horas, ¿cuánto tiempo duró esa etapa? A ver, saquen cuentas. No es lo mismo cuándo ocurrió que cuánto duró la etapa, ¿ok? Si yo te digo que a las 15 horas empezó la mórula y te digo que a las 30 horas comenzó la blástula, ¿cuándo ocurre la mórula? A las 15 horas. ¿Cuál fue la duración de la etapa? Pues de 15 a 30, ¿cuál es la diferencia? 15 horas. Entonces, empezó a las 15 horas y duró 15 horas, ¿ok? Son dos cosas distintas, no se confundan. Si yo les digo que la gástrula inició en el día 3 y la trocófora apareció en el día 4, ¿cuándo ocurre la gástrula? En el día 10. ¿Cuánto dura la gástrula si terminó en el día 4 y ahí inició la siguiente etapa, que es trocófora? Pues duró un día, ¿ok? Entonces, no es lo mismo cuándo inicia y cuánto tiempo duró, ¿ok? Aquí me tienen que poner en medida de lo posible los dos datos. Y digo en medida de los posibles porque a veces en la historia los autores de los artículos se los saltan.
como que lo ven muy obvio y se lo saltan. Entonces, me tienen que poner al menos uno de los dos. Obviamente, el que siempre tiene que estar es cuándo ocurrió, cuándo inició, porque ellos tienen que ponerlo, es parte de la investigación, a qué horas vi cada etapa. Y la duración, pues la sacas tú sacando las diferencias de cada etapa. ¿Ok? Prácticamente lo pueden sacar para todas esas etapas. Entonces, lo que quiero que quede claro, datos de fertilización, que es cuando se vio la membrana de fertilización o membrana de fecundación, como les llaman ellos, membrana hialina, que es el nombre correcto, hacia abajo, todo eso va a ser en resultados en la parte de desarrollo embrionario, ¿ok? Esta parte de aclimatación, acondicionamiento y método de SOBE lo van a sacar de metodología. Y lugar, nombre científico y nombre común lo van a sacar de la introducción, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Cualquier duda que tengan, me escriben por Facebook, ¿sale? Y yo creo que aquí lo vamos a dejar porque ya muy larga esta clase. Ay, estoy más greñuda. Bueno, ya los dejo. Ahí la Duca se quedó en la clase al pendiente. Así hagan ustedes también. No se me distraigan, ¿sale? 55 minutos. Bye, cuídense. Como ustedes recordarán, estamos viendo el ciclo de vida general de los moluscos. Ya hablamos sobre la reproducción y cómo poder determinar la madurez sexual de los organismos, qué es la madurez sexual. Ya hablamos del desarrollo embrionario y larvario. En la clase pasada vimos asentamiento, que es el momento en el cual empiezan a bajar en la columna de agua. Fijación, cómo escogen ese sustrato, ya vimos que no es algo tan sencillo, ya vimos que tiene que ver con demasiadas variables, no es una decisión fácil encontrar el lugar donde se van a sentar y fijar. Y finalmente la metamorfosis, que es cuando ya se transforman y se convierten en un juvenil, ¿ok? Entonces ahorita vamos a hablar muy brevemente del desarrollo juvenil adulto y de la muerte de estos organismos, ¿ok? Recuerden que ahorita estamos hablando de bivalvos. Yo sé que el tema es de moluscos, pero estamos hablando primero de bivalvos y luego vamos a irnos con los caracoles, ¿sale? Bueno, respecto al desarrollo juvenil y adulto, como les había comentado, se consideran juveniles cuando ya tienen toda la apariencia de un adulto, pero en chiquito, ¿ok? Entonces, una vez que se fijan, pasan por la metamorfosis y ya se convierten en juveniles. En la acuacultura, en este momento es cuando comenzamos a llamarlos semillas, ¿ok? Siempre que escuchen hablar de semillas, estamos hablando de organismos que ya pasaron por la metamorfosis, ¿ok? Que ya son un adulto en miniatura, ¿ok? Dependiendo de la especie y del grupo, esto va a pasar entre las 100 y las 300 micras, ¿ok? Entre ese tamaño es cuando se van a convertir en un juvenil. Ojo, no es el tamaño en el cual se van a cosechar, porque acuérdense que, bueno, no sé si ya les comenté, hay laboratorios que se dedican exclusivamente a producir semilla. Entonces, cada laboratorio decide a qué tamaño la va a cosechar, sea juvenil de 30 días o sea juvenil de 60 días, ¿ok? Pero eso es otro tema. Aquí, biológicamente hablando, se considera un juvenil a partir de que el organismo ya está fijado y ya pasó por la metamorfosis y ya es un adulto en chiquitito. Y esto puede ocurrir entre las 100 y las 300 micras, ¿sale? Ahora, a partir de ahí, dependiendo de la especie y del grupo y del alimento que se le dé, va a desarrollarse hasta ser un adulto. ¿Cuándo se le consideraría un adulto? Cuando ya tenga, ¿cómo se llama? La madurez sexual que le permita reproducirse, ¿ok? Y esto va a depender de la calidad del alimento que se le dé, qué tan rápido llegue a ese punto, va a depender de qué tan buen alimento le damos, de cuál es su capacidad para sobrevivir al medio, bueno, o del alimento que obtenga en el medio y para sobrevivir de los depredadores, ¿ok? No todos van a llegar a adulto, pero en el medio natural va a haber una mortalidad muy alta, pero siempre va a haber, cuando hay equilibrio, ¿verdad? Cuando nosotros no vamos a meter la patota al medio ambiente, normalmente las poblaciones se mantienen, tienen su regulación natural, ¿ok? En algunos organismos la talla de adulto se va a alcanzar como hasta un año, como en el caso de las casostreas, gigas o virgínica, que son los ostiones. En algunos organismos tardan casi 2 años, como por ejemplo Teria externa, los que producen, ¿cómo se llama? Perlas, se les deja hasta año y medio para poder empezar con ese protocolo, pero también a partir del año más o menos. Y, por ejemplo, en el caso de los abulones, que son, acuérdense, gasterópodos, los abulones no son bivalvos, se tardan hasta 3 años en llegar a la talla considerada como un adulto, ¿ok?
De aquí anoten todo, por favor. Finalmente, va a llegar la muerte. La longevidad de estos organismos va a depender de la especie, así como los ostiones pueden vivir aproximadamente de 2 a 3 años, dependiendo de la calidad de vida que le demos. Hay organismos que se han catalogado que viven hasta 500 años. ¿Se acuerdan que les comenté de la almeja de Islanda, que hasta 500 años? Entonces, va a depender de la especie cuánto van a vivir, ¿ok? Cuánto tiene determinadas sus condiciones. Ahora, hay varias opciones para que este organismo se muera. Si está en el medio natural, puede morirse de viejo, que sería como que lo óptimo, pero también puede morirse por enfermedad. Y muchas enfermedades van a poder darse debido a los aportes de contaminantes por parte de los humanos. Recordemos que los bivalvos son filtradores. Se comen todo lo que anda suspendido en el mar. Entonces, si tú vas y arrojas desechos tóxicos al mar, van a ser los primeros en contaminarse. Sí se han dado cuenta que cuando hay marea roja te prohíben comer pescados y mariscos. Sobre todo te prohíben comer bivalvos, porque son los primeros que se llenan de dinoflagelados, porque están come, y te los comes todo el rato y órale, adiós. Normalmente cuando mueren por cosecha, esta se da entre 8 meses y 1 año en la mayoría de los casos, porque es el tiempo que se les da. No sería tampoco tan productivo tener un organismo en engorda por tanto tiempo. Con los abulones vale la pena porque el producto tiene un precio elevado, entonces vale la pena esperar 3 años para cosechar un abulón, pero los ostiones normalmente en 8 meses lo están sacando, de 8 meses a 1 año, ¿ok? Y con esto concluiríamos la parte de el desarrollo, ¿cómo se llama? ¿Cómo les puse? Se me olvida. El ciclo de vida general de los moluscos, pero para los bivalvos, ¿ok? Y de esta diapositiva, por favor, anótenme todos también. Ahora,